8 de la mañana, 10 minutos. En Maracaibo está don Juan Pablo Guanipa, a quien me alegra particularmente saludar. Fue gobernador del estado Zulia, o elegido por lo menos gobernador. Es uno de los hombres más cercanos a María Corina Machado, la Premio Nobel de Paz. Señor Guanipa, buenos días. Buen día, Néstor. Muchas gracias por el contacto y estoy aquí a tu orden. Qué emoción. Si me emociona saludarlo, no quiero saber cómo está usted. Bueno, mira, son muchas sensaciones y sentimientos que se unen en todo esto, porque son muchos años luchando por la liberación de todo un país y yo veo que tenemos ya una luz al final del túnel, que podemos pensar que sí vamos a tener un país libre, democrático, de progreso, de bienestar. Yo estoy muy contento con todo lo que viene sucediendo porque creo que es una gran oportunidad para Venezuela. ¿Qué siente usted en este momento sin ese grillete que le quitaron anoche? Que ahí están las imágenes, ¿no? Esa imagen del señor del gobierno venezolano quitándole literalmente las cadenas se ha viralizado rápidamente en las redes sociales, ¿no? Sí, bueno, mira, ante cosas como estas, lo primero que uno siente es la sensación de que siempre fue libre. Yo fui libre en prisión, yo no permití bajo ningún concepto que la prisión me deprimiera, que me sintiera vencido, ni nada parecido. Siempre respondí, tengo que darle gracias a Dios, con dignidad, con la frente en alto. Nosotros no cometimos ningún delito. Aquí tengo la boleta de excarcelación. A mí me acusaban, hermano, de terrorismo, asociación para delinquir, obstrucción de la administración de justicia, conspiración con gobierno extranjero, traición a la patria. Bueno, unas cantidades de delitos que jamás hemos cometido, como sucede con los otros presos políticos y con los exiliados, lo que demuestra que ha habido un proceso en Venezuela para tratar de coartar completamente las libertades y hoy sentimos que ya eso va cediendo y que tiene que ceder por completo. Sí, señor Guanipa, el 8 de febrero me imagino que es una fecha que a usted le dice mucho, porque fue la fecha, tal vez un domingo, cuando a usted lo pusieron en libertad, ¿cierto? Totalmente cierto. En teoría, porque usted hizo una caravana y por la noche de ese domingo lo volvieron a meter en la cárcel. Quisiera usted explicarle al mundo, aproveche los micrófonos de Blue Radio para contarle en ese momento qué fue lo que pasó, cuál fue la acusación en ese momento, qué fue lo que le molestó al régimen. Bueno, mira, yo salí de la cárcel con dos restricciones: la presentación cada 30 días ante el tribunal y la prohibición de salida del país. Fueron las únicas restricciones. Nadie me habló de que no tenía el derecho a expresarme públicamente. Sencillamente nosotros salimos a la Plaza Madariaga en Caracas. La verdad es que había mucho fervor popular. Eso se fue incrementando porque fuimos hasta el Helicoide a acompañar a la familia de los presos políticos. Fuimos a Zona 7, que es otro centro de reclusión, a acompañar a esa familia. Lo hicimos en caravana. Le dimos a la gente ánimo, alegría, la necesidad de seguir adelante y de nunca perder la esperanza. Fuimos a varios programas, entre ellos hice un programa con Blue Radio y bueno, a las 11:30 de la noche me detuvieron grupos irregulares. Yo no puedo decir que fueron instituciones oficiales, institucionales del poder público venezolano. Fueron grupos irregulares en carros no identificados, en vehículos no identificados, sin ningún tipo de uniforme ni nada parecido, en franelillas, con actitud delincuencial, con una agresividad inusitada, y ellos me detuvieron nuevamente. Nuevamente fui a la celda por 2 días y bueno, después salí en libertad. El régimen no quiere que las cosas se vean en su justa dimensión y yo no estoy dispuesto a ceder absolutamente en ninguno de los derechos constitucionales que me amparan y que amparan a todos los venezolanos. Don Juan Pablo, el hecho de que haya sido un grupo irregular, un grupo paramilitar, seguramente los colectivos, los que lo recapturaron, ¿le puede hacer pensar a usted y al mundo de que está fracturado el régimen, de que por un lado podrían ir los hermanos Rodríguez y por otro lado Diosdado Cabello? Mira, es posible, yo no puedo especular mucho acerca de eso, pero indudablemente en un momento como este, cuando el régimen hace aguas y cuando se ve que hay un proceso de transición en Venezuela que va a terminar con una elección libre, es bastante probable que tengan diferencias, porque algunos dirán que hay que ceder y otros dirán que hay que mantenerse en el poder, aunque no tengan el apoyo del pueblo venezolano. Por eso, cuando a mí me hablan de reconciliación, yo digo, muy bien, acepto la reconciliación, pero con
la verdad por delante, y la verdad es que ellos son una minoría y tienen que aceptar y asumir el rol que les toca, porque la democracia no es el gobierno de las minorías, es el gobierno de las mayorías, con respeto a las minorías, y hacia allá tenemos que ir. ¿Usted regresó a la misma celda de donde había salido? ¿Estos grupos irregulares lo llevaron al mismo sitio, a Mari Pérez? Exactamente a la misma celda en Mari Pérez, efectivamente. Sí, señor Guanipa, cuando capturaron a Nicolás Maduro ese 3 de enero, arrancando el año, usted estaba en detención. Quisiera contarnos cómo se enteraron y cómo fue el recibimiento de la noticia de la captura del dictador por parte de Estados Unidos. Bueno, mira, yo estaba obviamente durmiendo, eran las 2 de la mañana, yo tenía una celda en la que estaba yo solo. En cambio, en el helicoide habían celdas con 15, 20 personas. A mí me dejaron aislado. En el momento en que empieza a darse el movimiento, obviamente yo me despierto y comienzo a preguntar a los policías. Ya uno los ha trajinado mucho, los ha conversado mucho, en todo ese proceso de casi 9 meses de detención. Y bueno, les pregunté qué pasaba. Algunos decían, bueno, que estaban siendo bombardeados por el gobierno de Estados Unidos. Otros mostraban alguna cara que parecía una cara más de alegría. O sea, había distintos sentimientos y sensaciones en ellos mismos. Luego uno de los presos, que tenía ciertas facilidades, fue quien se acercó a mi celda y me dijo, se llevaron a Maduro, se llevaron a Cilia Flores, y allí me di cuenta de la dimensión de lo que estaba pasando en ese momento en Venezuela. Al principio no tenía claridad de hasta dónde llegaba, pero en ese momento sí asumí que era algo sumamente grande lo que estaba pasando en el país. Sí, le pregunto desde Caracas, ¿qué hará Juan Pablo Guanipa a partir de hoy? Liderar la oposición, ser la voz de María Corina Machado, convocar protestas. ¿A qué se va a dedicar a partir de hoy, políticamente hablando, Juan Pablo Guanipa? Bueno, antes de lo político, primero mi familia, ¿no? Yo he tenido muchas dificultades en mi casa con todo este asunto de la clandestinidad y de la detención, de la cárcel. Fue 1 año y medio en esta situación. Y bueno, estoy en ese proceso de reencuentro, de abrazo con mis hijos, ¿no? Y nosotros vamos adelante siempre. En este momento voy a salir a la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá a dar gracias a Dios y a la Virgen. Recuerden que la patrona de ustedes es la patrona también de los zulianos, y bueno, voy a eso. Yo creo que nosotros tenemos que dedicarnos a lograr que haya condiciones para que el cambio político sea una realidad en Venezuela, que todos los presos políticos estén en libertad, que todos los exiliados regresen al país, que le devuelvan los partidos políticos a sus líderes naturales, que se habilite a todos los dirigentes políticos, que se cambie el Consejo Nacional Electoral, que se revise el registro electoral y todos puedan votar independientemente de la parte del mundo donde estén. Esa es la lucha que vamos a librar ahora, con la presencia de los partidos políticos, con el acompañamiento a María Corina Machado. Vamos hacia adelante. Sí, señor Guanipa, explíqueme eso, perdóneme el paréntesis, de que la Virgen de Chiquinquirá también es la patrona de ustedes en el estado Zulia, en Venezuela. De los zulianos, sí. Uh-huh. Sí. ¿Y por qué? Efectivamente, es así. Bueno, ¿sabes por qué? Porque la Virgen de Chiquinquirá llegó en una tablita que seguramente procedía de Colombia al lago de Maracaibo. Esa tablita la tomó una señora ancianita, la llevó a su casa, y un día esa imagen se iluminó. Hubo un milagro y se convirtió, eso hace unos 400 años, se convirtió ella en la patrona de los zulianos. Sí. Le dicen la chinita, ¿no? Y usted es maracucho, o sea, usted ha crecido con la Virgen de Chiquinquirá, usted como devoto. Sí, totalmente. No fue que crecí mucho, lo poquito que crecí, sí, realmente he sido siempre devoto de la Virgen de Chiquinquirá. Sí, don Juan Pablo, ¿usted ya fue amnistiado? Es decir, su libertad plena de anoche se dio en virtud de la ley de amnistía aprobada esta madrugada en Venezuela, o bajo qué condiciones quedó. Yo creo que así lo quiere mostrar el gobierno de la señora Rodríguez, como un efecto de la ley de amnistía. Cuando vino ayer un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana, grabó un video en el que me decía, en virtud de la ley de amnistía promulgada por la señora Delcy Rodríguez y en favor de la revolución bolivariana, venimos a decirle que usted está en libertad plena y puede ejercer sus derechos. Y yo le respondí, que viva Venezuela libre. Sí, a propósito de eso, una vez ustedes, los presos políticos, señor Guanipa, están recuperando la libertad,
¿Usted cree, me imagino que ya habló con María Corina esta madrugada, o yo estoy equivocado? No he hablado con ella. Hablé ahí con ella ayer en la tarde. Estuvimos conversando y echando broma también, porque también hay que guardar espacio para el humor en medio de todo lo que estamos viviendo como país. ¿Y usted ve en el panorama unas elecciones libres en Venezuela? Es decir, la mano de Estados Unidos capturando a Trump puede provocar el milagro, a Maduro, perdón, Trump capturando a Maduro, ¿puede provocar el milagro? No tengo ninguna duda de que va a ser así, absolutamente ninguna duda. Si tú me preguntas qué es lo ideal sería que se reconociera el resultado electoral del 28 de julio del año 24, pero político eso no va a ser posible. Bueno, si no va a ser posible, tenemos que sentar las bases para que haya una elección libre en Venezuela, y eso tiene que venir pronto, que sea el pueblo el que tome la decisión de quién debe dirigir este país. ¿La amnistía de anoche en Venezuela cobija a María Corina Machado? La amnistía de anoche es chucuta, es una ley chucuta, es una ley corta, ¿qué quiere decir es chucuta? una ley que no está en las dimensiones adecuadas, que es muy pequeña, que es selectiva, que hay gente que son civiles o militares que no van a ser favorecidos por esta ley, de algunos de los que están presos políticos, y que algunos de los exiliados tampoco serían favorecidos por esa ley. Y eso me parece que es absolutamente injusto. Me dicen aquí algunos venezolanos, de los muchos que hay en Colombia, chucuta para un venezolano es corto, ¿cierto? Esa palabra. Corto. Es que, sí, exactamente, exactamente, una ley chucuta. Es corta. Si la amnistía es chucuta, ¿cómo hacen para que María Corina Machado en algún momento pueda ser candidata, si se trata todo al final de eso? Bueno, mira, yo no veo forma alguna de que este régimen pueda detener el anhelo de libertad del pueblo venezolano. Y ese anhelo de libertad tiene en María Corina una líder fundamental, la más importante en este momento histórico. Así que vamos a ir logrando esas victorias tempranas que consisten en el regreso de los exiliados, en la liberación de los presos políticos y en las distintas condiciones, y estoy seguro de que esa presión hará que María Corina más pronto que tarde esté con nosotros aquí junto a todos los exiliados. Sí. Para entender esa ley de amnistía que usted califica de chucuta, señor Guanipa, ¿no cobija o sí cobija a María Corina Machado? La información que tenemos es que ellos no quieren que María Corina Machado entre en esa ley. Y entonces han establecido algunas cosas que tienen que ver, por ejemplo, no es que alguien llamó a la intervención de los Estados Unidos, entonces dicen que María Corina llamó a la intervención de los Estados Unidos y que por eso la ley no puede ampararla. Es lo que ellos están diciendo, porque es lo que dice el artículo 9 de la ley. Entonces yo creo que en todo eso no puede sino haber una disposición de reconciliación nacional que parte por la verdad y que no puede tener exclusiones. Que eso quiere decir todavía quedan muchos pasos por dar en este camino hacia la libertad. Señor Guanipa, es un gusto saludarlo. Claro. Muchísimas gracias a ustedes, fuerte abrazo para ustedes. Le mando un abrazo. Hablando de su libertad, es uno de los hombres de la oposición, la recuperó plenamente esta madrugada, le quitaron el grillete, Juan Pablo Guanipa, que se encuentra en el estado Zulia, hablando de esa ley chucuta, de esa ley de amnistía para los presos políticos.